Buenos días, el día de hoy vamos a hacer la presentación de las tipos de vías de respiración celular y vamos a empezar con el metabolismo catabólico. El día de hoy hablaremos sobre las vías del metabolismo. Iniciaremos primero entendiendo el concepto de metabolismo catabólico o catabolismo, que es el proceso por la cual sustancias complejas son degradadas a sustancias más simples y generando energía, que es conocida como ATP. Estos son procesos que se llevan a cabo mediante enzimas, como veremos a continuación. Empezando por glucólisis, que es la degradación de glucosa por medio de enzimas, fosforilación e hidrólisis para que nosotros tengamos como resultado dos moléculas al final de piruvato. Ujú. Entonces tenemos que la glucosa primero pasa por un proceso de fosforilación junto con la adhesión de la enzima hexocinasa, formándonos así glucosa 6-fosfato. Una vez que esta glucosa 6-fosfato tiene una unión con la fructosa isomerasa, fosfofructosa isomerasa, se forma fructosa 1-bifosfato. Fructosa 6-fosfato. Ajá. A esta fructosa 6-fosfato se le realiza un proceso de fosforilación junto con la unión de la enzima fosfofructosinasa, dándonos como resultado fructosa 1,6-bifosfato. A esta se le agrega la enzima gliceraldehído 3,4-deshidrogenasa, formándonos un gliceraldehído 3-fosfato. Es aquí cuando la hidrólisis del NAD al NADH y la unión de la ya mencionada gliceraldehído 3,p-deshidrogenasa nos forma un 1,3-bifosfoglicerato. Aquí se hace una reacción
de unión de un fosfato más la enzima fosfoglicerato-sinasa, dándonos como resultado 3-fosfoglicerato. A esta molécula se le agrega la enzima fosfoglicerato mutasa, dándonos como resultado un 2-fosfoglicerato. A esta molécula se le agrega la enzima enolasa, dándonos como resultado el fosfofenolpiruvato. Es aquí cuando a un ADP se le junta una molécula de fosfato generándonos ATP, aparte de la enzima piruvatosinasa, dándonos como resultado el ácido pirúvico o piruvato. En todo el proceso se generan 4 moléculas de ATP, 2 moléculas del NADH y 2 moléculas de piruvato. Sin embargo, como se puede ver al inicio de la reacción cuando pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, se nos pierde un ATP. Cuando pasamos de fructosa a fructosa 1,6 bifosfato, se genera otro. El resultado final de la glucólisis da como resultado 2 NADH, 2 ATPs y 2 piruvatos. Ahora continuamos con el ciclo de Krebs. A partir del piruvato que se generó en la glucólisis, vamos a empezar con el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, el piruvato reacciona con el citrato sintasa y se va a formar un citrato. Entonces, vamos a tener el piruvato que va a reaccionar con... y se va a formar el citrato. Ahora, después de eso, con la enzima aconitasa se va a formar un isocitrato. Entonces, aquí vamos dando hacia acá abajo. Se va a provocar un isocitrato. Esto es una C. A través de la conitasa y se forma el isocitrato. ¿Ok? Ahora, aquí es cuando se hace la primera descarboxilación oxidativa, liberando dióxido de carbono y se obtiene un NADH. Entonces, aquí, bueno, en esta parte, se va a liberar, se libera CO2
CO2 y se obtiene un NADH. Ahora, a través de la deshidrogenasa, junto con el isocitrato, se va a formar el alfa-cetoglutarato. Entonces, aquí se ocupa la enzima deshidrogenasa. Deshidrogenasa, sorry. Bueno, es isocitrato, porque se está ocupando. Es isocitrato. Isocitrato deshidrogenasa. Y se va a formar el alfa-ceto glutarato. Gluta- Ok, aquí es donde se lleva la segunda descarboxilación oxidativa y se libera otra vez dióxido de carbono obteniendo otro NADH reducido. Entonces, aquí otra vez, voy a cambiar de color para que se vea un poco más notorio. Es NADH. Se libera dióxido de carbono y se obtiene un NADH. Ahora, a través de la deshidrogenasa, bueno, o sea, la enzima es complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, va a formar un succinil-CoA. Entonces, vamos a poner acá, hacia acá. Se forma un succinil-CoA a través del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. A través del complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activo. Ahora, de succinil-CoA va a pasar a succinato. A través de succinil-CoA sintasa. Ay, bueno, voy a tener que dar la vuelta. Es succinil-CoA sintasa. En este proceso, se me olvidó decir que en este proceso, aquí es cuando se va a liberar nuestro ATP, perdón. Aquí es ATP. Aquí tenemos el primero. Ahora, con el succinil-CoA sintetasa, pasamos a succinato. Y el succinato se oxida para formar fumarato y se obtiene un FADH2 reducido. Entonces, este se va a oxidar y pasamos de FAD, pasamos a FADH. Ahora, a través del succinato deshidrogenasa, bueno, aquí es del, ay, no, me equivoqué. Aquí es a través del succinato deshidrogenasa, deshidrogenasa, va a formar un fumarato. El fumarato se hidrata, entonces aquí quiere decir que aquí hay agua.
se va a hidratar formando un malato a través de la fumarasa. Esto a través de la fumarasa. Y ahora el malato vuelve al oxalacetato. Oxalacetato. A través de la malato deshidrogenasa. Deshidrogenasa. El malato, el malato se va a oxidar para formar oxalacetato y se obtiene un NADH reducido. Entonces, aquí vamos a obtener otro NADH. DH. Ujú. Y ahora se ha generado el oxalacetato y reacciona con otro acetil-CoA para volver a repetir el ciclo. Y de esta manera se estaría concluyendo el ciclo de Krebs y dando comienzo a otro nuevo ciclo de Krebs. Y eso sería todo por el ciclo de Krebs. Ahora continuamos con la cadena transportadora de electrones. Ok, el ciclo de Krebs pasa dentro de la matriz mitocondrial y el proceso de transporte de la cadena transportadora de electrones pasa dentro de las crestas mitocondriales. Los complejos proteicos son cuatro, que, bueno, los voy a empezar a dibujar. Son, es uno, dos, tres, cuatro. Vamos a tener aquí la membrana. Ahora, como se lleva dentro de la membrana interna mitocondrial, vamos a tener que los complejos proteicos son cuatro, que son las estructuras grandes que dibujé, que sería el uno, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Y son dos transportadores, que es la coenzima Q10 y el citocromo C. La coenzima Q10 se encuentra aquí y el citocromo acá. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la ruta? Ahora, esto lo voy a tratar de hacer como un poquito más de otro color. Ahí. Ahora, el complejo 1 capta, capta dos electrones de NADH, entonces aquí es NADH, y los transfiere a un transportador liposoluble llamado uboquiona o UQ. Entonces, este lo pasa para acá. No es cierto, perdón. Ese lo va a pasar al transportador, que iría acá. Y el complejo 2 dona electrones a la ubiquiona desde el succinato. Entonces, este también le va a dar para acá. Entonces, después el complejo 3 obtiene dos electrones desde el complejo 2 y se los transfiere a dos moléculas del citocromo C. Entonces, una vez teniendo todo lo que juntó del uno y del 2, del 3 va a pasar al otro transportador. Y por último, el complejo 4 capta cuatro electrones de las cuatro moléculas del citocromo C y se transfieren al oxígeno para producir dos moléculas de agua. Entonces, del transportador va a pasar a el último complejo proteico, que sería el 4 y sería a esta parte. Y es por eso que se llama la cadena transportadora de electrones, porque están moviendo el NADH como moneda de cambio, por así decirlo, para que los electrones puedan pasar a través de la membrana. Y pues obviamente se obtendría este,
los ATPs. Y eso sería todo de la cadena transportadora de electrones. Ok, entonces bueno, en este caso lo que vamos a explicar básicamente es la oxidación aeróbica de la glucosa. Primero que nada, para poder realizar todo este paso, tenemos que explicar lo que es la glucólisis, que básicamente es el primer paso de la oxidación de la glucosa. Esta ocurre en el citoplasma celular y justamente no requiere oxígeno para poder realizarse. Básicamente la glucólisis es algo muy sencillo, ya que únicamente tenemos lo que es varias moléculas de glucosa que básicamente se descomponen en dos moléculas de un piruvato. Esto mismo lo hacen generando lo que es el ATP y el NADP. Ok, en ese caso, básicamente el segundo paso es una descarbolización oxidativa del piruvato, que básicamente lo que se realiza aquí, porque básicamente lo que se realiza es que, bueno, básicamente el piruvato, que ahorita no se acaba de, pues sí, de ser producido solamente por la glucólisis, que básicamente es el que tenemos aquí. Esta vez se transporta al interior de las mitocondrias, perdón, donde va a pasar a ser acetil-CoA en una serie de reacciones. Básicamente vamos a dibujar. Básicamente esto sería el citoplasma. Tenemos un espacio intermembranal, ya junto con la siguiente membrana, que es donde va a ocurrir básicamente todo.
Aquí lo que va a suceder básicamente es que, bueno, en este proceso, bueno, el piruvato, que es básicamente nuestro producto de de la glucólisis, pierde un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, que básicamente, bueno, ajá, un dióxido de carbono. Y este dióxido, lo que pasa es que se une a una enzima formando el acetil-CoA, y también como producto de esto se produce el, lo que es el NADH, que bueno, si lo explicamos más en un esquema, lo que es la oxidación del piruvato, podemos ver lo que es CH3, que básicamente esto es el piruvato. Y como, bueno, como había comentado, pues se libera el NADH como subproducto. Y también lo que es el CO2. En la misma línea, pues está el CH3, que esto ya sería el acetil-CoA. Ok. En ese caso, básicamente, el tercer paso, pues sería realizar lo que es el ciclo de Krebs, que vimos anteriormente, básicamente donde el acetil-CoA se uniría a una molécula de oxacelato, y porque estarían formando un citrato, que bueno, básicamente es lo que le dará inicio al ciclo, y, y pues se producirían unas moléculas de NADH y FADH2. Y básicamente el cuarto y último paso sería la fosforilación oxidativa, que es donde nuestros productos del ciclo de Krebs, que básicamente es el NADH y el FADH2, eh, bueno, que básicamente también se generaron en la glucólisis. Ahora lo que van a hacer es transportar electrones. Y
Ok, entonces lo que van a hacer es transportar electrones en la membrana mitocondrial interna, que básicamente es la que está abajito. Y ese transporte lo que va a producir es una síntesis del ATP a través mismamente de la fosforilación oxidativa. em, y pues básicamente el oxígeno va a actuar como un receptor de electrones y lo que nos va a hacer es producir agua. Básicamente aquí lo que vamos a tener es el H más. Y aquí lo que vamos a tener dentro de la célula son los electrones. Bueno, perdón, de la membrana. Realmente lo que tenemos abajo son nuestros productos de la glucólisis, que es el NADH y el NAD+. Ok, en ese caso, pues sí, básicamente esos serían los pasos para poder realizar lo que es una oxidación aeróbica de la glucosa para, pues sí, esos serían los pasos. Fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente a una serie de reacciones redox. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiomosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiomosis constituyen la fosforilación oxidativa. Entrega de electrones por NDH y FADH2. Los aceleradores de electrones reducidos en otros pasos de la respiración celular transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NDA más y FAD que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular. La transferencia de electrones y bombeo de protones, conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan a un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones H+, lo que desplaza fuera de lo de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. La síntesis de ATP impulsada por un gradiente, cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de H+ pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar el ATP, la separación del oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones,
los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta el H+ para formar agua.